Gracias, muchas gracias. Quiero saludar a mi director Miguel Andrés, que siempre está con nosotros haciendo este pensamiento propio en vivo a través de la aplicación Zoom en la señal 23. También grabaciones que están en YouTube para quienes quieren seguir estas conversaciones de este pensamiento libre. Hoy, por ejemplo, con Juan Carlos González y con el destacado abogado Guillermo Rioseco. Para ser preciso también y no restarle los méritos y el currículum de mi analista estable, Juan Carlos González, me pongo lentes, presidente del Sindicato Interempresa de Patrones Industriales de Pesca. Estoy bien, Juan Carlos, bienvenido. Te saludo con un fuerte abrazo. Después hago el saludo protocolar a nuestros patrocinadores. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, ¿cómo estás, Richard? ¿Cómo está Guillermo? Bueno, como siempre, muy agradecido de su amable invitación de todos los martes para poder participar en un programa tan rico en opiniones como es Pensamiento Propio. Sí, por supuesto, soy el presidente del sindicato Interempresa de patrones o capitanes de pesca de la región del Biobío, de pesca industrial. ¿Cuál? Perfecto. Oiga, y aprovecho, vamos a innovar hoy día. ¿Cómo está Guillermo? Bienvenido a esta conversación, destacado abogado de la plaza, un brillante también comentarista que tenemos en este pensamiento propio. Un abrazo grande para ti, Guillermo. Hola, ¿cómo estás, Richard? Un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. Y también un afectuoso saludo para Juan Carlos. Así es que aquí estamos dispuestos para echar a andar el pensamiento crítico si es que nos da. Oye, muchas gracias. Yo quiero saludar rápidamente a nuestros patrocinadores. Como siempre, les presento a el doctor Oscar Lynch, a Franco Innocenti y a Milton Inostroza, que se especializan en enfermedades digestivas. Converse con ellos cuando aparece este tipo de enfermedades en calle Janequeo 375 en Concepción. Tienen una experiencia que acumula los tres más de 101 años que se ponen a disposición justamente de los pacientes cuando se viene al mundo encima y aparecen estas dolencias complicadas. Automotriz Pochar, siempre en las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Su automóvil, llévelo con confianza. Automotriz Pochar lo espera. Hora 12. Pasó la barrera de los 22 millones de electores. Súmese usted también a la gran familia de Hora 12, con la dirección de el destacado escritor y periodista Antonio Álvarez Viriguel. Necesita pronto un chequeo a su corazón. No espere que el corazón le pida un examen. Hágalo voluntariamente. Bueno, chequéese en Cardiogres. Tienen, por ejemplo, convenio con FONASA, nivel uno. Un electrocardiograma, por ejemplo, tiene un valor de 3.740 pesos. Un test de esfuerzo, nivel uno, FONASA, 15.150. ¿Dónde está Cardiogres? Frente al Hospital Regional en calle San Martín, 1459, Cardiogres. Además, con equipos de última generación para entregar resultados muy pronto, en pocas horas, en pocos minutos. Cardiogres. Bueno, estamos en plena temporada otoño-invierno ya, y hay que ocuparse de entregar, ¿cierto?, a nuestro hogar un calor de hogar sano. Para eso están los calefactores PAPS, que ofrece calefacción de bajo consumo. Además, tienen servicio técnico y los calefactores PAPS están en Víctor Lamas 449 en Concepción. Ofrece calefacción eficiente, económica y de bajo consumo. Calefactores PAPS. Prestigio que, por supuesto, a quienes vivimos en la región del Biobío nos enorgullece como empresa. Toda la información está en www.paps.cl. Entremos en materia. Voy con usted, don Juan Carlos González, ya mirando todo lo que es hoy día el ambiente social, político, de esperanzas, de errores, esto del teleférico en Talcahuano que ya no va, eh, supuestamente había sido subido al portal, nada de eso. Y le cuento que por el lado de Concepción también se están haciendo gestiones, incluso visitando al presidente, para pedirle que recursos permitan operar, funcionar y tener algunas lucas para, de una vez por todas, ¿cierto?, tener un mercado decente en la ciudad de Concepción.
En fin, hay mucho tema político, social sobre la mesa. Voy con ustedes, Juan Carlos González. Bueno, es preocupante. No hay plata, dicen las autoridades, no hay plata, no money. Estuve en una reunión hace poco con el ministro de Economía, le manifestamos nosotros como dirigentes nuestra preocupación frente al alto índice de cesantía que había respecto del resto del país. A nivel nacional hay un 8,9, 8,6 me parece, y nosotros tenemos 1,3% más que el resto del país. Tenemos 9,6, algo así. Generando más de 70.000 personas sin trabajo y 190.000 personas que están con empleo informal. Dimos alguna sugerencia. Mire, la pesca para nosotros era importante. Hace un tiempo atrás se modificó una ley, que era la ley de la jibia, que generaba mucho trabajo, alimentaba muchas plantas, mucho movimiento a nivel artesanal, transporte, avituallamiento, comercio local que vende víveres. Había un movimiento, se sentía en San Vicente y en los puertos de la región. Cambió la ley y todo eso cayó. Entonces le dijimos, bueno, reestudie esa situación y vea la posibilidad de que podamos, a lo menos a la región del Biobío, revertir esa situación aportando más trabajo. Porque el trabajo es lo que mueve, y la inversión y el comercio es lo que se necesita moverse. Entonces, estamos realmente preocupados. También se le planteó la posibilidad de que este tema del cambio climático ha generado bastante producción frutícola distinta a la que teníamos hace 20, 30 años atrás, y eso también da una posibilidad de que los puertos, a lo menos de la región, sean más eficientes y exporten también fruta en vez de que, y plantas de packing y otras cosas así. Pero hay que preocuparse porque no se ven buenas alternativas y vamos más que subiendo, vamos cayendo. Y hay que ver cómo se soluciona y cómo se supera este tema de la desocupación, y con el escenario como está, en que los combustibles suben, se encarece la vida. Estamos complicados, Richard. Siento que hay una complicación en nuestra región. Mire, ¿sabe lo que pasa? Voy a ir inmediatamente con Guillermo Rioseco, pero yo le quiero agregar algo, Juan Carlos González. Me encantaría mucho decir, por ejemplo, que el plan de fortalecimiento que en algún minuto se habló para la región del Biobío, pensando en Concepción, Talcahuano, Huachipato, pudiera avanzar, digamos, con fe, con esperanza, corto plazo, en fin. Pero con quien usted hable de personas que curiosamente no quieren decirlo en público, Huachipato nunca más. Huachipato, cualquier proyecto que se pretenda materializar ahí, se está hablando de 10, 15, hasta 20 años. Por lo tanto, el escenario de corto plazo es un escenario muy, muy lamentable y la verdad es que tiene a muchos inquietos. Está raro el ambiente, está raro. Hay un tema a analizar, a conversar, y cualquier cosa que se diga hoy respecto, por ejemplo, a Huachipato es humo. Exactamente lo que está escuchando usted, humo. Son demasiados los tiempos que van a tener que pasar para despejar esa industria, para limpiarla y someterla a cualquier otro emprendimiento, a cualquier otro uso que se pretenda, producto de la actividad natural que tenía Huachipato. Por lo tanto, es un tema lamentable, esa es la verdad. Voy con usted, Guillermo Rioseco, por lo siguiente. Además, nos encontramos hoy día con una discusión que se pensó zanjada en atención, por ejemplo, al espíritu de la reconstrucción, pero sin embargo, tiene que ir al Congreso, como es lógico, y ahí se pueden trampar meses y meses. Y ojalá, ¿cierto? Todos queremos que esto se zanje en 30 días, en 60 días, pero sabemos y conocemos a nuestros políticos, y algunos con un sesgo, ¿cierto? Que no cede. Estoy con usted, Guillermo. Gracias, Richard. La clase política en general cae en el embrujo de los comunicadores
y de los economistas. ¿Ya? Este tema de los 100 días, de los primeros 90 días, ¿ok? Y en donde entonces hay que sacar cuñas, ideas, fuerzas y manipular a la opinión pública. Lo hace Kass y lo hizo Boris y lo hizo Bachelet y lo hizo todos. Eh, porque todos sabemos que en 90 días, por ejemplo, que es el umbral en el cual dice que hay que tomar medidas o hacer anuncios, nada funciona. ¿Ya? Eh, entonces, plantearte con un proyecto de ley, tal como tú muy bien señalas, eh, que tradicionalmente en Chile se conoce como una ley miscelánea, o sea, es todo un poco, es de todo, ¿ok? Y por lo tanto pierde el foco y cuesta mucho, desde el punto de vista legislativo, meter el tipo, hablando en asuntos jurídicos penales, meter el tipo en la figura que hacer calzar 100% en un principio que se llama la idea de legislar. O sea, imagínate lo que significa plantearle al Congreso la idea de legislar en una iniciativa de ley que modifica una serie de cuerpos legales. ¿Ya? O sea, eso afecta la coherencia de la iniciativa. Y de por sí, entonces, es un tremendo desafío. Lo que yo, digamos, en cierto modo reconozco, pero es de perogrullo, ¿no? El ministro Quirós se anticipa y dice, ojo, pero nosotros no basamos el éxito de nuestro gobierno, ojo, ni el desarrollo de nuestra agenda en este proyecto, haciendo el contrapunto con el gobierno de Boris y fundamentalmente del ministro Jackson cuando dice eh, todo está amarrado al cambio de la constitución. Tenemos que cambiar la constitución y cambiando la constitución nuestro proyecto político es viable. O sea, un error, como diría Sergio Livington, morrocotudo. ¿Okay? Pero el mismo Jackson, ahora en España, dice que este gobierno está plagado de errores. Alguien muy, pero qué falta de pudor. O sea, eh, recordemos, a los 2 días de haber asumido el presidente Boric, partió la ministra Sichel Temucuicui. Sí. Todos vemos cómo fue. Y eso marcó no un error, sino que un error garrafal que condicionó el manejo. Así que, por lo tanto, la boca muere después. ¿Ya? No se presentó hoy día la reforma, o sea, la reforma se presentó hoy día, y justamente, pues, dada la complejidad, leí ahora en la mañana que faltaban informes financieros, no habrá ingreso, pero yo comparto con el ministro Quiroz que no se acaba Chile, porque si al final la discusión en el Congreso, ahora estamos con el tema que hay varios partidos de la oposición actual que dicen que ni siquiera van a aprobar la idea de legislar. Pero, Eso, estimado. Guillermo, le quiero agregar un dato. Me encantó una frase que usted usó respecto, y dijo usted, Guillermo, lo siguiente: nada funciona. Mire, ¿sabe? Esto es tan delicado, Guillermo, y estimados telespectadores. De hecho, ¿cierto? El presidente Katz gana las elecciones, producto de que invitó a gran parte de la población a ser testigo de cómo se iba a endurecer, ¿cierto?, la política migratoria. Bueno, ¿qué sucede? Hoy en el Senado, Hoy en el Senado, la Policía de Investigaciones, la PDI, reconoció ante el Senado que es imposible expulsar a 6.000 ciudadanos venezolanos, evidenciando los límites estructurales de una de las principales promesas de campaña del Ejecutivo. Escúcheme, el señor Boric llegó a ser presidente de la Nación diciendo que terminaba el CAE. El señor Katz es presidente de nuestro país diciendo que su foco iba a estar en la expulsión de miles y miles de personas en el corto plazo, al extremo que llegó a decir que, atento, le van quedando 15 días, atento, le quedan 12 días. Un gobierno, personas que conocen cómo opera la política, no debieron haber ofrecido esto al país si hoy es la Policía de Investigaciones
la que en el Senado formalmente comunica que es imposible expulsar a cerca de 6.000 ciudadanos venezolanos. Esto derechamente, Guillermo, Juan Carlos, telespectadores, incomoda, molesta. Te escucho, Guillermo, voy contigo y después con Juan Carlos González para después ver otros temas también. Guillermo. Si hubiese a alguien a quien responsabilizar, yo diría en sentido humorístico, a las cuñas. La responsabilidad de todo esto la tienen las cuñas, los asesores comunicacionales que meten las cuñas y los políticos se la creen porque dicen que es el expediente. Eso. Eh, Mira, creo, voy con mucho respeto por la teleaudiencia, muchísimo respeto y cariño. ¿Ya? Eh, yo recuerdo una frase del expresidente Alessandri, Jorge Alessandri, y yo no creo que eso haya cambiado, lo más probable es que haya empeorado. Se le conoce una frase que dijo que la opinión pública tiene una edad mental de 6 años. Eh, la pregunta sería, bueno, averiguar si eso ha cambiado, si mejoró o bajó. Porque a la opinión pública tú le instalas y le instalaron el tema de la seguridad, le instalaron que esto, Fra dijo, la UEFA la terminó en patato, ¿ok? Frases emblemáticas que son muy buenas para recordar. Pero los que hacen la política de verdad, la gente que está en el Ejecutivo y en el Congreso, saben perfectamente que eso no es así. Discutir un proyecto de ley requiere un montón de cosas, pero los amigos de la prensa no contrapreguntan, ni en economía, ni en temas de comunicaciones, porque los colegas, está el tema corporativo. O sea, los periodistas de los canales, de las estrellas, no incomodan a sus contrapartes que forman parte del esqueleto comunicacional del gobierno, de todo el aparato estatal. El, el colega Mochati siempre llama la atención cuando dice, es decir, los ministerios, las Fuerzas Armadas, los carabineros, está lleno de aparatos comunicacionales. ¿Y saben cuál es el aparato comunicacional? ¿Cuál es el objetivo? Es la manipulación y la imagen corporativa. A cualquier costo no se toca la imagen corporativa, puede quedar la crema. Y los manuales de comunicación plantean en la época de crisis, hasta la Coca-Cola cuando hay problemas, le cuesta enfrentar las crisis. Pero mientras tanto, mientras no llegue la crisis, eh, la zona de confort, tranquilitos. Y eso es lo que pasa, estamos presas, sometidos a una especie de dictadura comunicacional y económica donde nadie hace las contrapreguntas. Mira, hay un tema, voy con ustedes, Juan Carlos González, porque justamente tú, Guillermo, por tu expertise profesional, has tenido la oportunidad de estar en el Congreso participando durante mucho tiempo. Lo mismo, defendiendo algunas posiciones también sindicales en virtud, digamos, ¿cierto?, del tema de la pesca. Juan Carlos González ha estado en el Congreso, conoce cómo opera el sistema, conoce cuando entra una ley y cómo sale un proyecto, cuando entra un proyecto de la ley y cómo sale en ley propiamente tal. Por eso me interesa también conocer la opinión de Juan Carlos González. Y después quiero seguir contigo, Juan Carlos, porque hay un tema también respecto a los fondos de los diferentes municipios y que se ha destapado en atención a cómo se malgasta el dinero municipal en verdaderos show, en fiestas que no tienen ningún sentido. Estoy contigo, Juan Carlos González. Pan y circo. Es la vieja, ¿ah? Pan y circo. El emperador romano dijo, bueno, estamos en crisis. ¿Qué vamos a hacer? Pongamos panadería, hagamos Cañones o pan. mantequilla, o cañones o mantequilla, Juan Carlos. Cañones o También, mantequilla. sí. Entonces, una hogaja de pan, decían, y circo todo el día ahí para el pueblo, así lo mantenían contento. La verdad es que es complejo cómo se ejerce hoy día la democracia y cómo se dirige, cómo se eligen los, los- los dirigentes políticos, cómo se elige la presidencia en Atenas. O sea, es una vieja discusión entre Sócrates, Platón, entre una dirección ateniense o una aristocrática. Entonces,
Se decía, Sócrates y Platón decía, los mejores tienen que dirigir un país, los mejores tienen que regular y cuidar al Estado, para que el Estado, un Estado fortalecido, económicamente bien dispuesto, le generaba bienestar al pueblo. ¿Ya? La pregunta es, ¿quiénes son los aristocráticos, quiénes son los atenienses acá? ¿Y quiénes son aquellas personas que efectivamente tienen las competencias para poder dirigir un país y para cuidar y regular lo que le corresponde al Estado? ¿Ah? Porque parece que ya no tenemos Estado. Cuando yo veo, ya lo he dicho en otros programas, ¿de quién es la producción de energía en este país? ¿De quién es gran parte de la minería? ¿De quiénes son las concesionarias? Entonces, cuando uno dice esto, entonces cae, cae de la izquierda hacia más izquierda, este es comunista, ¿no? La verdad que hay una decepción terrible frente a lo que nosotros consideremos. Yo veo que todo el dinero, gran parte del dinero de lo que produce Chile a través de sus recursos naturales, se va fuera de Chile. Y eso es una realidad. Hay proyectos muy bonitos e interesantes. Yo me acuerdo de un corredor bioceánico que estaba entre Talcahuano y Argentina, 1.200 kilómetros, distribuido entre tren y camión. ¿Pichachén? Entre el tren y camiones y carretera para poder llegar del Pacífico al Atlántico. Quizás eso sería interesante de reestudiarlo, el movimiento portuario. ¿Y cómo se reactiva la economía? ¿Cómo se genera trabajo? Si esa es la palabra, ¿cómo se genera trabajo? Porque de subsidio la gente no quiere vivir. Estaba el otro día en una mesa y una señora me decía, que era de la Cámara de Comercio, voy a omitir su nombre, me decía, ¿sabe qué? Los carteles en Concepción, en todos los locales, hemos cerrado muchos locales y muchos de los carteles están diciendo necesito dependientes y la gente no quiere trabajar porque le es más rentable estar con un paño afuera en la calle vendiendo en el comercio informal, gana más plata, trabaja menos y gana más que trabajando 8 horas diarias todos los días en un trabajo formal, decente y de calidad como define la OIT. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo se le quiebra la mano a esa informalidad que de una manera u otra renta más que el trabajo formal? Ya lo dije, las cifras ahí se hablan de 70 y tantas mil personas en nuestra región que están sin trabajo y 190 y tantas mil que están con el comercio, o sea, a través de trabajos informales. Tenemos un problema que pasa por la administración política, ya sea de izquierda o derecha, de cómo de una manera u otra se administra el Estado. Pero para administrar el Estado hay que pensar en el Estado, no en el beneficio propio. ¿En qué voy a sacar yo durante el periodo de administración en favor de mis intereses y de quienes me acompañan? ¿Sabe lo que pasa, Juan Carlos? Me regala un segundo, Juan Carlos. Sí, Mire, por supuesto. estamos pasando, estamos viendo y viviendo también un escenario tan complicado en atención, por ejemplo, a las confianzas y a nuestra clase política. ¿Sabe usted? Históricamente, nuestro país ha vivido, por ejemplo, del cobre y todo lo que implica Codelco y todos los minerales, ¿ya? Bueno, Codelco hoy día se está develando que está pasando por un momento muy complicado. Hay mucha preocupación por el futuro de Codelco. De hecho, hubo una reunión de directorio ayer, ¿ya? Y hubo un intercambio de malestares, digamos, ¿cierto?, por la crisis grande que hoy tiene Codelco. Y sin embargo, Máximo Pacheco, su actual presidente, entiendo que le quedan pocas horas ya, panelista nuestro, ¿ah? En algún momento, como igual también fue Iván Poduje, Heraldo Muñoz también, hago recuerdos de esos invitados especiales que tuvimos en algún momento. Máximo Pacheco hizo muchos programas con nosotros y hoy día, en su calidad de presidente de Codelco, está muy cuestionado, producto de los números de sus últimos balances. Muy cuestionado, muy cuestionado. Y cuando falta la plata, porque ese es el tema hoy día, ya al mejor estilo del presidente Milei, cuando asume, dice, no hay plata, no hay plata. Bueno, en Chile también se comenta lo siguiente, y quiero bajar toda esta preocupación a los municipios en donde hay botines políticos y en donde, por ejemplo, Talcahuano mismo, fíjese usted que la Contraloría General de la República entregó un detalle de
platas mal gastadas si se mira desde el punto de vista de la Contraloría. Le voy a poner un ejemplo simple. Fiesta de la primavera. A modo de ejemplo nomás. Talcahuano invirtió en un evento cuestionado por la Contraloría 136 millones de pesos el año 2024. Tengo el informe acá. También Concepción replicó algo parecido. 127.426.705 para una fiesta de la primavera. Eh, aquí voy, aquí voy. Sucede que además, ¿cierto? En el caso específico de Talcahuano, el alcalde de la época, no necesito contar porque esto es un hecho de la causa, todo lo que ocurrió con el DAS, hoy día hay condenadas, personas que están hoy día condenadas, insisto, ¿ya? Hay una fuga de muchos recursos ahí en Talcahuano. Y hoy, ¿cierto? Ese mismo alcalde es elegido Seremi de Transportes. Entonces, finalmente es la clase política que en algún minuto estos seres flotan, ¿cierto? Y se van yendo a diferentes cargos. Lo mismo ocurre con un veterano como es Máximo Pacheco, ¿cierto? Que se cree que tiene la expertise para manejar esta empresa, pero hoy, cuando se ve el balance, es un desastre, Juan Carlos, y después voy con Guillermo Rioseco. No hay duda de eso, Richard. Y yo creo que hay muchas instituciones más que forman parte lamentable de la historia de la administración del Estado y sus diversos estamentos. La falta de seriedad, o sea, hemos dicho permanentemente, mire, cuando se entrega una instancia estatal hay que entregarla como corresponde y si no hay que hacer lo que todo el mundo quiere es una auditoría que transparente la razón por la cual las cosas se entregan sin ninguna explicación. No es la primera vez, o sea, yo recuerdo claramente cuando se recibe la administración de Talcahuano hablan de una baja en el estamento de más de 5.000 millones de pesos, que después aumenta rápidamente a 10.000 y yo no sé en cuánto van. La gente quiere saber, ¿y cómo va a saber la gente? ¿Cómo nos enteramos nosotros? ¿Es a través de los diarios, a través de noticias, a través de la radio, a través de distintas declaraciones? ¿Tenemos certeza de que realmente las cosas fueron así? La verdad que no. ¿Y cómo debemos tener certeza? A través de las instituciones que están encargadas de darnos certeza. Como Auditoría, la Contraloría, como la la Contraloría. Contraloría, claro, que digan la verdad. Pero ya se transformó en una constante, ¿ya? De que quedamos en eso. Sí, se perdió la plata. Mm. Y no hay una seriedad y una certeza de realmente cómo fueron las cosas. Y esa Preguntémosle, constante es la que nos hace mal y permanece en el tiempo y nosotros nos tenemos que quedar con los anuncios y con las explicaciones que a través de los diarios, a través de los mismos actores o de sus descargos dicen, no, yo no me he robado nada. No. ¿sabe lo que pasa? Cuando uno ve estos números en platas mal gastadas y nos encontramos hoy día, justamente hoy día, Guillermo Rioseco, fíjate que la unidad de fomento está alcanzando el valor de 40.000 pesos, producto además de la inflación y se va a venir un tema para el próximo mes también terrible para quienes tienen créditos hipotecarios. Los próximos meses van a ser muy complicados para muchos. Y por otro lado, en los municipios, derechamente se despilfarra, se malgasta el dinero. Estoy con usted, Guillermo. Eh, Hay que activar el micrófono, me comparto, da la impresión. ¿me está Ahí está bien? ¿Me bien. escucha? Sí, comparto las últimas frases. O sea, hay despilfarro, pero por supuesto que hay despilfarro. La Contraloría emitió un informe. Ahora, lo que yo no sé si ese informe es de todas las municipalidades o es un muestreo. ¿Ya? Eh, pero esto es inaudito. O sea, el deber fundamental de una municipalidad, de un alcalde, es la protección de sus ciudadanos, de sus vecinos. Protección. Entonces, en el dilema que conversamos con Juan Carlos, pan y circo y cañones o mantequilla. Eh,
tengo algunos antecedentes respecto a lo que ha pasado en San Pedro de la Paz, por ejemplo. Y el CEFAM de Candelaria atiende a cerca de 32.000 personas y llegó en un minuto a tener un solo médico. Eso puede ser inclusive transitorio, pero se dan cuenta ustedes lo que significa que en algún minuto determinado, no sé cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses, hubo un solo médico porque la administración despidió el 30%, despidió a medio mundo. Eh, y aquí viene yo creo que va a haber ruido en los próximos días, van a haber noticias, hay mucho malestar, eh, se produce un manejo presupuestario que, por favor, atención, que tiene que ver con lo que tú planteas, Richard. Se rebajan, se rebajan creo que 400 millones de pesos en el presupuesto, tengo entendido que de salud. Sin embargo, el presupuesto para eventos y fiestas, que estaba en 100 y tantos millones, aumenta a 538 millones de pesos. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué es lo que no está funcionando? Y tengo entendido que eso fue aprobado además por unanimidad del Consejo Municipal. Y no hay mucha diferencia entre los meses. Guillermo, porque todos participan de la fiesta, Guillermo. Pero te fijas, por eso es lo que lo más probable que no. Entonces, esto es que unas comunas no, los gastos en fiesta superan los aportes o el gasto social. Y es porque hay un problema, aquí hay una falla estructural. ¿Ya? En rascar donde no pica, hace mucho tiempo que se viene cuestionando, por ejemplo, las cuentas municipales. ¿Se acuerdan? Las cuentas municipales son verdaderos shows, son shows comunicacionales, no son cuentas republicanas en el sentido de Estado, no, son eventos, ¿ya? De farra, de fanfarria, de luces, de iluminación, con cóctel, es decir, se perdió el norte y después nos quejamos que la gente no cree en las instituciones. Pero el trabajo de demolición de la institucionalidad parte por todo, por los consejos municipales, por las municipalidades en muchos casos, por los alcaldes, por los diputados, por los senadores que hacen causa común. Yo creo que, y la gente observa, ¿ya? Así es que este tema del gasto me parece que, pero antes de terminar esta parte, quiero poner el punto en otra cosa también importante. La ministra Jessica López, ministra de Obras Públicas del presidente Boric, vino el año pasado a Concepción y dijo que lo más probable es que en diciembre entregaban el puente Chacabuco, en diciembre para el uso. Después era enero. Después viene otro anuncio y es que no, el primer trimestre del 2026. El primer trimestre, enero, febrero, marzo. No, junio. Y acabo de leer una información en que dice que ahora sería una puesta provisoria en junio del 2026 porque recién en agosto podría ser entregado o tener la recepción final. Pero te das cuenta cómo la opinión pública está adormecida. O sea, un anuncio, dos anuncios, se parece al tema del puente Chacao, que yo creo que así como vamos, el 60% va a terminar en 2050 más o menos. ¿Ok? Y eso es lo que ocurre. En la manipulación, siempre está la cuña. Tenemos el caso de los habitantes de Concepción con respecto al arreglo de la Plaza Perú y el caos y en la casa de Wifa que hay en Chacabuco, 20, 40 minutos, van a cumplir un año haciendo un... Entonces, algo ocurre. Sí. Y no basta con ir a la Contraloría después de que ya quedó la embarrada. El problema es antes. O sea, la Contraloría puede decir, están las bases, el alcalde Muñoz dice que las bases están mal hechas, el otro se defiende, pero el resultado ¿cuál es? El puente Chacabuco, vamos para los 16 años. La Plaza Perú, vamos para el año o más, ¿ya?
Y esos pobres comerciantes, esos pobres emprendedores del sector de la Plaza Perú, de Oiga, verdad, es una, deme un una segundo, Guillermo, para volver después con Juan Carlos González y hacer un comentario a propósito de lo que estamos señalando. Esto es lo que duele, cuando se nos está diciendo que no hay plata, que no quedó plata. Los municipios deben ahora, y sería bueno escuchar, ¿cierto?, de los alcaldes de Talcahuano, de Concepción, los nuevos alcaldes, porque este informe habla de lo que ocurrió el año 2025. Y, por ejemplo, el año 2024, fíjese usted, que Talcahuano en una fiesta de la primavera gastó 136 millones de pesos. Eso dice el informe de la Contraloría. La municipalidad de Hualpén, con todas sus debilidades, con todas sus falencias, con todo lo que requiere ese municipio para mejorar la calidad de vida de los vecinos, gastó 134 millones de pesos en una fiesta. ¿Ya? Fiesta. Concepción gastó 127 millones. Y me voy incluso, porque esto está prácticamente, se replica en otros municipios, Chihuayante, una fiestecita por 52 millones. ¿Ya? En fin, la verdad es que la invitación es justamente a que los vecinos observen, se den cuenta de cómo se malgasta su dinero y después terminan siendo premiados en la Cámara de Diputados, porque ambos, ¿cierto? Alcaldes, el de Concepción y el de Chihuayante, hoy son diputados de la República. Ojalá que gestionen también cuidando el dinero de todos los chilenos y no como lo hicieron en sus municipios. Ni hablar el caso de Talcahuano, que es prácticamente desastroso. Pero quiero, a propósito de lo que usted señala, y le quito un segundo, Juan Carlos González, esto que está aquí sucediendo en la Plaza Perú es un escándalo. Es un escándalo. Esa empresa Tromen, que es SPA, que se adjudicó estos trabajos, yo la busqué. Es muy fácil hoy día googlear, conocer los antecedentes pasados de la empresa. Y resulta que en algún minuto, ¿cierto? Esta empresa hizo unos trabajos por allá por el sur, creo que es Temuco. Estoy viendo, ¿ah? Estoy viendo la multa, estoy viendo el MIMBU, ¿ya? Estoy viendo el decreto, lo tengo acá. Y fue multada esta empresa, y quiero, por favor, usted, Guillermo, y a Juan Carlos, usted que le gustan los números, fíjese, 6 días de atraso, 6 días de atraso. Y la multa por cada día de atraso son 5 UF, tal cual, 5 UF. Es decir, por cada día de atraso, 5 UF, hoy, que hoy día está a 40.000 pesos el UF, 200.000 pesos por día atrasado. Esta empresa fue sancionada, multada por 30 UF, 30 UF, ¿ya? Y si lo llevo a plata de hoy, ¿cierto? Son, eh, en el fondo son prácticamente, déjeme multiplicar acá, perfecto, ¿cierto? Eh, cierto, 120.000 pesos, 120.000 pesos. Es decir, 5 cuando UF. hay una propuesta de miles de millones de pesos, ¿ya? La gente por eso se ríe. Estos empresarios se ríen de las multas y todo eso, porque son nada. Juan Carlos González, y después cerramos este tema, tenemos que hacer una pausa. Y ahí sigue el problema en todo caso, ¿ah? En el sector justamente de la Plaza Perú. Estoy contigo, Juan Carlos González. Bueno, para ser justo es 1.200.000. Sí, Un millón correcto. doscientos. No, correcto, correcto. Que estaba aquí sin los ceros. Pero no es lo primero ni es lo único, y eso es lo que a uno le altera y va en contra de la propia inteligencia de las personas que pueden y observan cómo a veces se condonan el pago de patentes municipales, por ejemplo. Grandes cantidades de dinero aprobadas por un consejo, ¿ya? Que se condonan, ¿sí? Por cifras irrisorias y que van en contra de la, no sé, de la sensatez y de los intereses, sin duda, de los fondos municipales, que de una manera u otra son los fondos de la comunidad. Pero no pasa solamente en las municipalidades, pasan también en los ministerios y muchas cosas más. Y eso es lo que la gente hoy día rechaza y desconfía de la política. Esta desconfianza ya viene años ya. Entonces, se vota con un 56 y tantos por ciento, casi un 60, que se aprueba esta administración, y hoy día la desaprobación que tienen es de un 30, un poco menos, no sé, ya perdí la cifra, en un mes de su gestión. Y eso nos afecta y nos altera todo. Mm. No nos olvidemos, sí,
de que estamos en una política de libre mercado. Y la política de libre mercado está bien definida y está lejos de tener y consolidar derechos sociales de las personas. Así que si hoy día estamos retrocediendo en derechos sociales es porque el modelo así lo, lo manifiesta. Fue exitoso en su tiempo, tiene sus virtudes, pero también tiene grandes falencias en lo que tiene que ver en el aspecto social. Pero se ha hecho lamentablemente, y voy contigo, Guillermo, sigo postergando la pausa, en atención a lo que estamos conversando, este daño también que se ha hecho a la cadena del gran CAE, ¿ya? El CAE, esta ayuda subsidiaria para estudiar en la universidad, en los institutos, en fin. Y se hace doblemente impresentable también, por ejemplo, que aparezca el fiscal nacional sin pagar su CAE, autoridades importantes del país. Y si no es porque aparece justamente, usted mencionó, y Juan Carlos también, el rol de la prensa, el hecho, por ejemplo, de deber 15 millones de pesos y no pagar por años, años y años el fiscal nacional, y cuando el fiscal nacional no asume sus compromisos tributarios personales y tiene que ser detectado por la prensa, es un gran problema ya, no sé, ético, moral, démosle todos los calificativos, porque la confianza ciudadana puede tener una pésima impresión, ¿cierto?, de lo que hizo el fiscal nacional Ángel Valencia. No cumplió por años la obligación contractual de pagar su CAE, con el cual financió sus estudios de abogado, y acumuló 15 millones sin pagar. Esto es impresentable. En un país serio, este señor debió haber dado un paso al costado. Guillermo, estoy contigo. En Chile nadie renuncia, pero yo vuelvo a plantear lo que dije, todos contribuimos de alguna u otra manera a demoler las instituciones. Ese es el problema. Que cuando no nos gusta una resolución de la fiscalía está comprada. Cuando no nos gusta una resolución de los tribunales, lo mismo, y así, pero eso lo dicen autoridades, lo dicen. Y en el caso que tú planteas, estamos hablando de una actuación de la autoridad. Uno ve las cuñas y dice, en cualquier país decente, la persona pide disculpas. Tengo entendido que el señor Valencia no ha dicho nada. Pide disculpas, no sé, en vez de pagar 15 millones paga 50 y el resto lo... ¿ya? Pero evidentemente que su imagen pública queda absolutamente debilitada. ¿Con qué fuerza puede impulsar la persecución penal en Chile una persona que queda desnuda ante la opinión pública? Afortunadamente, la prensa sacó esto, lo sacó. ¿Cuántas cosas no se saben? ¿Te das cuenta? Insisto, hay que hacer las preguntas a tiempo. ¿Ya? Y esta connivencia que existe entre los aparatos comunicacionales de las instituciones, todas las instituciones, con la gente que está en los medios de comunicación, genera una cofradía que es muy peligrosa. El corporativismo está asfixiando Chile. El corporativismo, el generar espacios de confort para innumerables funcionarios públicos y no renuncian. Ese es el problema, el gran problema. Necesitamos una prensa mucho más molestosa, mucho más irreverente, medios independientes que estén al servicio de la transparencia, de la verdad. Y así yo creo que vamos a poder salir. Esto de Jackson lo encuentro impresentable. Queda como una cosita chica y han cometido muchos errores, pero con qué pachorra, con qué desparpajo. Oiga. Si se la pasaron 4 años cometiendo errores, 4 años. Partieron el día de la asunción del cambio de mando, echándole la culpa a Felipe VI de la ONU. O sea, pero por favor, ¿ya? Oiga, Un tipo que un tipo que no conoce el protocolo, que se da vueltas. ¿Se acuerdan? A Boris dándose vueltas ahí en el cambio de mando. ¿Y se acuerdan del Rojas Vade echando a pata pelada en la ceremonia de instalación de la Convención Constitucional? A pata pelada. Y una tipa que cuando están entonando el himno nacional interrumpe una sesión
del evento más importante probablemente en la historia de Chile, y dice, se acaba la himno nacional, se corta, los tipos cortan, porque había un par de pelotudos afuera del Congreso manifestando y lo estaban reprimiendo. ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya? Pues, Mire, entonces, entre todos contribuimos, ¿ya? Contribuimos. Pero el problema es cómo se plantea, porque ahí nace un poco este encorde, digamos, de que refundar o no refundar, sí, y sabemos, yo digo, una farra por lado y lado. mire, es que usted hoy día está inspirado, usted, Guillermo, esto de la farra. Fíjese que programa lo hemos hecho y todos este mes hemos estado viendo, escuchando que no hay plata. Sin embargo, se va a construir un museo que tiene un valor de 38 millones de dólares en Ñuble. Y ese museo se va a llevar el 39% del presupuesto regional de Ñuble. Hay un malestar enorme porque no hay plata y se va a gastar en un museo. ¿Será el momento? Esa es la gran pregunta. Sí, museos, perfecto, ¿ya? Los países, los estados, las naciones necesitan museos, la cultura necesita museos, pero ¿es el momento hoy día cuando con la estrechez económica que hay? Es un tema de noticia en desarrollo. Oiga, hago una pausa chiquitita y Cortito, vuelvo con cortito, Juan Richard, Carlos cortito, González. Richard, 30 segundos, perdón, Juan Carlos. Ahora nos están tratando de instalar y meter en la idea. El gobierno, el acuerdo, suspendió la construcción de un tremendo salón de eventos en el Gabriela Mistral ahí. No lo hizo ni Bachelet, ni lo hizo Boric a tiempo. Y él dijo, ¿saben qué? Nos cuesta miles de millones. Pero ¿saben lo que trata de instalar estos santiaguinos? Los santiaguinos, la élite santiaguina, de que ese es un problema de Chile. Pero ¿a quién le importa el Lebu? Que el Gabriela Mistral tenga su sala de eventos. ¿A quién le importa en Tirúa? ¿A quién le importa en Puerto Montt, en Chiloé? Por favor. Entonces, esta cosa de hacernos creer que esos problemas son de Chile, no, esos son problemas de los santiaguinos. Arréglense entre ustedes ahí, para que ustedes sigan disfrutando del socialismo. Gracias. Hago una pausa muy breve en este programa y después nos van a quedar nada, 5 minutos para despedirnos prácticamente, porque me acompaña siempre a esta hora Automotriz Pochar en las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Su automóvil, llévelo con confianza. Está con nosotros también Hora 12, www.hora12.cl. El doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza suman 101 años de experiencia. Cuando aparece un cuadro de enfermedad digestiva, un cáncer, converse con ellos. Además, asumen un compromiso especial con sus pacientes. Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza lo esperan en Janequeo 375 en Concepción. ¿Necesita un examen cardiológico? Que sea en Cardiobres. Cardiobres está justamente en San Martín, 1459, con equipos de última generación. Toda la información está en www.cardiogresSPA.cl. Otoño, invierno, el calor de un calefactor PAPS. Son calefactores eficientes que tienen bajo consumo, que tienen garantía, que tienen un servicio técnico y que son económicos. Y además aportan algo que es irreemplazable, calor de hogar. Los calefactores PAPS están en Víctor Lamas 449. También puede comprar online www.paps.cl. Seguimos esta conversación. Estoy con usted, Juan Carlos González. A ver, eh, usted mencionó esto de la cesantía, usted mencionó esto que está tan complicado con las fuentes laborales. ¿Y sabe lo que va subiendo en su número? ¿Se acuerda de los gatos del mar? Los gatos, esos que primero eran audaces con los camiones, pero que hoy día también lo hacen en alta mar. Ahí está el robo, po. Estoy con usted, Juan Carlos González. Eso es parte de la cultura pesquera, dicen algunos, pero se ha ido cada día, a ver, organizando un poco más, porque ya son verdaderas mafias, ya, las que roban pescado y se ha detectado que incluso llegan hasta plantas clandestinas a procesar ese pescado que se roban. Bueno, es lo que le decía en un principio, las actividades ilícitas hoy día están rentando más que las lícitas, o el trabajo ilícito, si se pudiera llamar trabajo, renta más que el lícito. O sea,
En estricto rigor, mañana la dueña del local va a tener que salir con un pañito también a vender sin impuestos para poder competir con esa persona que está en su puerta haciéndole una competencia de carácter desleal. Eh, falta, harto que hacer. La actividad pesquera en la región del Biobío es muy importante, moviliza y hace una dependencia de más de 70.000 personas. Somos la capital pesquera de Chile, somos la capital mundial del jurel. Una actividad que se tiene que potenciar, se le tiene que dar certeza jurídica y se tiene que tomar en serio. Yo por eso el llamado de hoy día es a los parlamentarios de la región que se hagan cargo de este tema, porque es una de las pocas actividades que tiene soluciones al tema de la cesantía. Hay que modificar una pequeña ley que es la ley de la JIB y revertirla para que movilice a toda la gente que movilizaba en servicios, en camiones, en todo eso. Puede ser, a lo mejor no de gusto de los demás, pero tenemos una flota de 500 barcos aquí afuera, chinos, que están haciendo su fruto de un recurso que podemos aprovecharlo nosotros. Así Me que alcanza el tiempo, esa es me mi alcanza el tiempo. recomendación. Muchas gracias, Richard, No, por pero su un gusto. invitación. Somos nosotros los agradecidos de tenerte, Juan Carlos González. Pero sabe usted, Juan Carlos, usted nos invita a quedarnos unos 3 minutos más para invitar a Guillermo también a un tema. Cuando tenemos tantas necesidades, los políticos hoy día aferrándose de Evópoli, ¿ya? Y del Frente Regionalista Verde, el señor Mulé, porque estos partidos tienen que desaparecer. No cumplieron con su número que la ley les exige y hoy día están, pero por todos lados, tratando de salvarse, tratando de buscar un resquicio de que alguien con tomar, en fin, ¿para qué? Para mantener su pyme, don Guillermo Ríoseco. ¿No? ¿Me escuchas? Sí, señor, fuerte y claro. Sí, 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 me parece que te refería al tema de Bópoli en la Federación Regionalista Verde que están moviéndose para sí, subsistir, se nos. ¿sí? Tal cual, tal cual. Estamos Bueno, hablando de yo Bópoli creo y que del Frente ahora sí. Regionalista Verde que están tratando de salvar su situación. Bueno, yo creo que esto, el problema de la fragmentación eh, no tiene una explicación institucional. No, no es un problema de la democracia. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es del caudillismo. ¿Sí? El problema es de tipos que tienen ciertas capacidades, ¿ya? Y que no tienen estándares democráticos. Cuando pierden, agarran el mantel y se van para la casa, ¿ya? Ese es el tema. O sea, pierden y se van. Pero eso pasa también en las organizaciones sindicales, pasa en los gremios, pasa en las juntas de vecinos, pasa en todas partes. O sea, no se da lo que ellos quieren, pierden y no se mantienen, se van. O sea, tienen cero compromiso. Mulet fue demócrata cristiano, fue casi. Ese es el problema. Pero tratan de pasar gato por liebre y hacerle creer a Chile que es un problema de pluralismo. Y eso, pero por favor, Mulet maneja su movimiento con su señora, ¿o no? ¿Qué es lo que se dice en la jerga interior? Una pyme, una verdadera pyme. ¿Qué pasa con Evópolis? Lo mismo. Estos movimientos partidos de bolsillo están condenados a desaparecer. Eso. Y tal cual. Nos termina el tiempo y otros se quedan con el timbre del partido, porque es lo que va quedando en la democracia cristiana. Oiga, nos tenemos que ir. Gracias, Juan Carlos González. Gracias, Guillermo Rioseco. Gracias a nuestros telespectadores. Yo me despido de, por supuesto, el rico calor de los calefactores PAPS que están en Víctor Lamas 449 en Concepción. Me acompañó Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Estuvo con nosotros el doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza, que se especializan en enfermedades digestivas. Cuando aparece un cáncer, cuando aparece una enfermedad digestiva, converse con ellos en calle Janequeo 375. Y estuvo con nosotros también Cardiogres. Toda la información www.cardiogresSPA.cl. Mañana están todos invitados a seguir viendo Pensamiento Propio en la señal 23. Claro, BTR, junto a mi director Miguel Andrés, cerca de las 14 horas. Que estén bien. Chao, chao. Adiós. Hasta luego. Chao, chao Juan Carlos, chao don Richard, un gusto. Chao, que estén muy bien.